¿Sabías que la vida de Poncio Pilatos, el hombre que autorizó la crucifixión de Jesús, terminó de manera misteriosa y trágica? Imagina ser responsable de la decisión más controvertida de la historia y sufrir las consecuencias en silencio. Pilatos, el gobernador romano de Judea, es una figura que aparece en varias fuentes históricas y religiosas. ¿Qué le pasó después de aquel fatídico día? Esta historia combina relatos bíblicos, documentos históricos y tradiciones. Pilatos es mencionado en los 4 evangelios del Nuevo Testamento, donde su vacilación y eventual decisión de crucificar a Jesús son detalladas. Su interacción con Jesús y la presión de las autoridades judías son descritas en Mateo 27, Marcos 15, Lucas 23 y Juan 18 y 19. Además, fuentes como el historiador judío Flavio Josefo y el filósofo romano Filón de Alejandría proporcionan contextos históricos adicionales sobre Pilatos y su gobierno en Judea. La combinación de estas fuentes permite una comprensión más amplia de la compleja figura de Pilatos y su papel en la crucifixión. Para entender completamente su historia, es esencial explorar no solo los eventos narrados en los textos sagrados, sino también las complejas dinámicas políticas y sociales de su tiempo. Continúa viendo para descubrir la increíble y perturbadora historia del gobernador romano que selló el destino de Jesús. Poncio Pilatos, gobernador romano de Judea, estaba en un dilema. Los líderes religiosos judíos exigían la crucifixión de Jesús, acusándolo de blasfemia. Sin embargo, Pilatos no encontraba crimen alguno en Jesús. Juan 18, 38. Intentó varias veces liberar a Jesús, sugiriendo incluso la práctica anual de liberar a un prisionero durante la Pascua, pero la multitud eligió a Barrabás en lugar de Jesús. Mateo 27, 15, 26. A pesar de su reticencia, cedió a la presión de la multitud, lavando simbólicamente sus manos y entregando a Jesús para ser crucificado. Mateo 27, 24. Este gesto es un intento de eximirse de la responsabilidad por la muerte de Jesús, un acto que resonaría a lo largo de la historia como un ejemplo de cobardía e injusticia. Además, la narrativa bíblica destaca que Pilatos intentó varias formas de apaciguar a la multitud, incluyendo la flagelación de Jesús, esperando que un castigo menor fuera suficiente para satisfacer a los líderes judíos. Lucas 23, 16. Este momento no solo selló el destino de Jesús, sino que también marcó el inicio del fin para Pilatos, cuyas acciones y sus consecuencias serían debatidas y analizadas durante siglos. Pilatos estaba consciente de la inestabilidad política de la región. Jerusalén estaba en ebullición con la celebración de la Pascua, y la presencia de Jesús, que era considerado un profeta por muchos, solo aumentaba la tensión. Los líderes religiosos lo acusaron de incitar a la revuelta contra Roma, Lucas 23, 2, una acusación grave que podría justificar su ejecución bajo la ley romana. Pilatos estaba en una posición difícil. Si liberaba a Jesús, podría enfrentar una rebelión de los judíos. Si lo condenaba, estaría autorizando la muerte de un hombre que él mismo consideraba inocente. Para evitar un motín, Pilatos cedió a sus exigencias. Poco sabía él que esa decisión lo perseguiría por el resto de su vida. La Biblia no proporciona detalles sobre los pensamientos internos de Pilatos, pero sus acciones indican a un hombre bajo extrema presión, tratando de equilibrar la justicia con el mantenimiento del orden público. La historia subsecuente sugiere que esta elección pesaría enormemente sobre él. Históricamente, la práctica de mantener el orden en provincias como Judea requería un delicado equilibrio de poder, y cualquier señal de debilidad podría ser explotada por los enemigos de Roma. Pilatos, por lo tanto, estaba en una situación extremadamente complicada, donde cualquier decisión tenía potencial para generar graves consecuencias políticas y sociales. Mientras Pilatos estaba juzgando a Jesús, su esposa, Claudia Prócula, tuvo un sueño perturbador. Ella envió un mensaje a Pilatos, advirtiéndole que no tuviera nada que ver con ese justo. Mateo 27, 19. Este sueño es mencionado solo en el Evangelio de Mateo,
y su origen y significado permanecen envueltos en misterio. Algunos intérpretes sugieren que fue una intervención divina para tratar de impedir la crucifixión de Jesús. Claudia Prócula es una figura que aparece solo brevemente en los relatos bíblicos, pero su intervención destaca el dilema moral de Pilatos. Ella había sufrido mucho por causa de ese sueño, que creía ser una advertencia divina. Ignorar esta advertencia sería un error que atormentaría a Pilatos para siempre. La tradición cristiana posterior santificó a Claudia Prócula en algunas denominaciones, reflejando la importancia percibida de su papel en el drama de la pasión. Además, la figura de Claudia es interpretada por algunos como un símbolo de la voz de la conciencia, que intenta interceder en momentos de crisis moral. Su sueño perturbador es un elemento que añade una dimensión sobrenatural a la narrativa, sugiriendo que fuerzas mayores estaban en juego en ese juicio. Jesús fue crucificado bajo las órdenes de Pilatos. La inscripción en la cruz decía: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Juan 19:19. Esta inscripción, en hebreo, latín y griego, fue un intento de Pilatos de afirmar la acusación de que Jesús reivindicaba ser rey, un acto de traición contra César. Incluso mientras Jesús sufría, Pilatos luchaba con sus propias dudas y culpa. La crucifixión de Jesús es un evento central en los evangelios y se describe con detalles, incluyendo las reacciones de varios espectadores y los fenómenos sobrenaturales que la acompañaron, como la oscuridad al mediodía y el rasgar del velo del templo. Mateo 27, 45-51. Estos eventos solo aumentaron el peso en la conciencia de Pilatos, ya que presenció acontecimientos que sugerían la inocencia divina de Jesús. La Biblia sugiere que la crucifixión no fue solo un evento humano, sino también un momento cósmico, donde las fuerzas del bien y del mal estaban en conflicto. Históricamente, la práctica de la crucifixión estaba reservada para los peores criminales y estaba diseñada para ser un espectáculo público de vergüenza y agonía. La decisión de Pilatos de seguir adelante con esta forma de ejecución, a pesar de sus reservas, muestra el grado de presión y la complejidad de la situación política y social en la que se encontraba. Después de la crucifixión, Pilatos quedó obsesionado con la decisión que había tomado. Había sido manipulado por la multitud y los líderes religiosos, y eso corroía su alma. Las palabras de Jesús resonaban en su mente: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23, 34. La culpa de Pilatos crecía cada día, volviéndose insoportable. Aunque la Biblia no proporciona detalles sobre los sentimientos posteriores de Pilatos, el impacto psicológico de sus acciones es una especulación razonable basada en la gravedad de la decisión que tomó. La tradición cristiana sugiere que Pilatos nunca superó el peso de su responsabilidad en la muerte de Jesús, una carga que afectó profundamente su vida subsecuente. Los evangelios apócrifos y otras fuentes extracanónicas, como la tradición de la Iglesia Ortodoxa etíope, elaboran más sobre la angustia de Pilatos, pintando un cuadro de un hombre destruido por la culpa. Su intento de lavar las manos simbólicamente no logró aliviar la carga moral que él llevaba, y debe haberse recordado constantemente de los eventos de ese día fatídico. La tradición ortodoxa etíope incluso considera que Pilatos se convirtió al cristianismo, reconociendo su culpa y buscando redención, aunque esto es ampliamente especulativo y no universalmente aceptado. Los guardias que vigilaban la tumba de Jesús informaron que él había resucitado, Mateo 28, 4-15. Esto causó un alboroto entre los líderes judíos y Pilatos. Él intentó suprimir la verdad, sobornando a los guardias para que difundieran una mentira, Mateo 28, 12-15. Pero la noticia de la resurrección de Jesús se difundió rápidamente, aumentando el tormento de Pilatos. La resurrección es el evento central de la fe cristiana, afirmado con vehemencia por los evangelios y las epístolas del Nuevo Testamento, 1 Corintios 15, 3-8. Para Pilatos,
La resurrección representó una crisis de legitimidad. Si Jesús realmente resucitó, eso no solo validaría las afirmaciones de divinidad de Jesús, sino que también significaría que Pilatos había condenado a un inocente a muerte. El intento de Pilatos de encubrir la resurrección es un reflejo de su lucha por mantener el orden y su propia cordura ante eventos que desafiaban la lógica y la autoridad romana. Además, la propagación del cristianismo en las décadas siguientes, incluyendo la conversión de muchos judíos y gentiles, amplió el impacto de la resurrección y las implicaciones de la decisión de Pilatos. Los esfuerzos para suprimir la verdad de la resurrección reflejan la continuidad del conflicto entre el poder temporal de Roma y el poder espiritual emergente del cristianismo. El emperador Tiberio recibió informes conflictivos sobre los eventos en Judea. Pilatos estaba en una posición precaria, enfrentando acusaciones de mala administración. Ya era impopular debido a su represión brutal e insensibilidad a las tradiciones judías. Flavio Josefo y Filón de Alejandría describen a Pilatos como un gobernador despiadado, cuyas acciones frecuentemente provocaban la ira de los judíos. En una de sus acciones más notorias, Pilatos utilizó los fondos del templo para construir un acueducto, provocando una fuerte reacción de los judíos. La situación empeoró cuando fue llamado de regreso a Roma para rendir cuentas de sus acciones. Pilatos fue removido del cargo después de un incidente que involucró la matanza de samaritanos en el monte Gerizim. Este evento, junto con su administración general, llevó a su recall por Lucius Vitellius, gobernador de Siria. En Roma, Pilatos enfrentó una investigación rigurosa y su carrera política llegó a su fin. Las consecuencias políticas de sus acciones en Judea tuvieron repercusiones significativas para él y para la provincia que gobernaba. La turbulencia política en Judea durante el gobierno de Pilatos y su caída subsecuente reflejan la complejidad de la administración romana en las provincias, donde el mantenimiento del orden y la imposición del poder romano frecuentemente entraban en conflicto con las tradiciones locales y las aspiraciones de independencia. En Roma, Pilatos enfrentó una investigación rigurosa. Tiberio estaba furioso con las tensiones que Pilatos había causado en Judea. Los enemigos políticos de Pilatos aprovecharon la oportunidad para atacarlo. Fue destituido de su cargo y exiliado. Su esposa, Claudia, continuó sufriendo con pesadillas, y Pilatos, consumido por la culpa, quedó recluido. La tradición sugiere que Pilatos no tuvo un juicio formal, pero fue forzado a retirarse de la vida pública. Algunos relatos apócrifos, como los Actos de Pilatos, ofrecen narrativas alternativas de su vida después de la crucifixión, muchas veces con tonos de remordimiento y penitencia. La muerte de Pilatos está rodeada de misterio y especulación, con varias tradiciones sugiriendo diferentes finales para su vida. En cualquier caso, la historia pinta un cuadro de un hombre cuyas acciones tuvieron un impacto profundo y duradero, tanto en su vida como en la historia. La investigación en Roma probablemente se centró en su incapacidad de mantener la paz y su mala administración, reflejando su historia es un testimonio del poder y la fragilidad humana. Es recordado no solo por lo que hizo, sino por lo que no hizo, la valentía de defender la verdad y la justicia. La inclusión de Pilatos en el credo y en las narrativas de la pasión aseguran que su figura permanezca central en la memoria cristiana. Su historia se usa en contextos religiosos y educativos para enseñar sobre moralidad y responsabilidad. La memoria de Pilatos es un recordatorio constante de los desafíos enfrentados por aquellos en posiciones de poder y la importancia de tomar decisiones justas. En muchas tradiciones, es un símbolo de cómo el miedo y la cobardía pueden llevar a decisiones moralmente equivocadas. Además, la figura de Pilatos se usa para reflexionar sobre la naturaleza del juicio y la responsabilidad, destacando la complejidad de sus decisiones. Sus acciones y la subsecuente condena de Jesús son discutidas no solo en términos históricos, sino también como un estudio de casos sobre ética y liderazgo. La memoria de Pilatos
sirve como una advertencia para todos nosotros sobre la importancia de actuar con integridad y valentía en todas las circunstancias, recordándonos que nuestras acciones tienen consecuencias duraderas. La historia de Poncio Pilatos tiene un impacto duradero en la fe cristiana. Nos desafía a reflexionar sobre nuestro propio papel en la sociedad y la responsabilidad que tenemos en nuestras decisiones. Pilatos es una figura trágica, cuya vida y muerte continúan inspirando y advirtiendo. La teología cristiana usa la figura de Pilatos para discutir temas de pecado, redención y justicia. Su papel en la crucifixión de Jesús es central para la comprensión del sacrificio de Cristo y de la salvación. El impacto duradero de Pilatos es un testimonio de la importancia de sus acciones y de las lecciones que podemos aprender de su historia. Además, su figura es frecuentemente usada en contextos educativos para enseñar sobre la importancia de la responsabilidad y la integridad. Pilatos es un ejemplo de cómo el poder puede corromper y de cómo la falta de coraje moral puede llevar a decisiones desastrosas. Su historia nos desafía a reflexionar sobre nuestras propias acciones y la responsabilidad que tenemos de actuar con justicia, incluso ante gran presión. El impacto de Pilatos en la fe cristiana es profundo, y su historia es un recordatorio constante de la importancia de buscar la verdad y la justicia en todas las circunstancias, enseñándonos sobre el poder de la redención y el perdón. Poncio Pilatos, el hombre que autorizó la crucifixión de Jesús, es una figura compleja y trágica. Su historia es una mezcla de poder, culpa y remordimiento. Al reflexionar sobre su vida y muerte, somos recordados de la importancia de tomar decisiones justas y de enfrentar la verdad, sin importar lo difícil que sea. La tragedia de Pilatos es un recordatorio eterno de que nuestras acciones tienen consecuencias y que la búsqueda de la justicia y la verdad debe ser nuestra mayor prioridad. Su figura sirve como un espejo para nuestros propios dilemas morales y éticos, animándonos a actuar con integridad y valentía en todas las circunstancias. La historia de Pilatos nos desafía a considerar nuestras propias responsabilidades y el impacto de nuestras decisiones, tanto en el presente como en el futuro. Nos enseña sobre el poder de la redención y la importancia de buscar la verdad, sin importar lo difícil o impopular que sea esa búsqueda. Pilatos es una figura que continúa resonando en nuestra conciencia colectiva, recordándonos que la justicia y la verdad deben ser siempre nuestras prioridades más altas. Al considerar la vida y la muerte de Pilatos, somos desafiados a reflexionar sobre nuestras propias acciones y la responsabilidad que tenemos de actuar con justicia e integridad, independientemente de las presiones que podamos enfrentar.